Muy bien, jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. A ver, buenas tardes. Ya parece que se han integrado ya casi a la mayoría para poder iniciar la sesión, a ver, de esta tarde, ¿ya? A ver, esperando siempre que todos y cada uno de ustedes se puedan encontrar en el lugar donde estén, pero sobre todo bien, ¿no? Que estén bien y de salud, emocionalmente también, tratar de estar de lo mejor para poder sacar el máximo de provecho a lo que vamos a trabajar. Ya, entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy por la tarde. Tenemos un capítulo que es un poquito complejo. Vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible, que viene a ser el movimiento armónico simple. Ya, entonces estamos frente al más. Ya, movimiento armónico simple. Ok. Comencemos entonces con el desarrollo del tema. ¿A qué llamamos? Vamos a especificar aquí. ¿Por qué decimos o por qué se presenta un movimiento armónico, llámese un movimiento armónico simple? ¿Por qué se da? ¿O a qué llamamos un movimiento armónico simple? Es un sistema asociado masa-resorte, ¿ya? Un movimiento armónico simple es un sistema, recuerda, un sistema masa-resorte, ¿ya? ¿Por qué se dice que es armónico? Porque su movimiento se está dando en forma periódica y de manera oscilatoria. ¿Ya? El movimiento también viene a ser a la vez periódico y también oscilatorio. Por eso se dice movimiento armónico, movimiento oscilatorio, ¿ya? Es el nombre que lleva generalmente cuando hablamos del más, ¿ya? Del más. Muy bien, vamos a hacer entonces, a ver, el análisis fundamental de este tipo de movimiento. Ya, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una descripción de este movimiento. Muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema, vamos a ampliar un poquito, a ver aquí. Mira, un sistema masa-resorte. Ya. Aquí tenemos asociado a la masa el resorte. Esta masa se encuentra en estado de reposo sobre esta superficie lisa. Ojo que la superficie tiene que ser lisa, dado que todo resorte siempre tiene, mira, voy a quitar un poquito por aquí, una constante llamada constante de elasticidad. Mira, todo resorte tiene una constante de elasticidad. Entonces, esta masa
por ejemplo, se encuentra en este punto, llamado posición de equilibrio, PE. ¿Ya? PE. PE se conoce como posición de equilibrio. ¿Ya? Se encuentra entonces aquí en la posición de equilibrio esta masa. Quiere decir que el resorte no está deformado. El resorte no está deformado. Siempre la superficie tiene que ser lisa. Ya, la superficie, es decir, no debe haber fricción. Ya, esta masa que estás viendo aquí, que corresponde al bloque, vamos a poner una masa M. ¿Qué sucede si esta masa? A ver, aquí es donde vamos a hacer un poquito, a ver estos gráficos. Si esta masa, por ejemplo, la voy a llevar a partir de esa posición, a ver, voy a hacer aquí otro gráfico, aquí al debajito. Mira, a ver. Esta masa la voy a llevar, por ejemplo, a la derecha. A la derecha. Por ejemplo, lo ubico por allí. Allí lo dejamos, por ejemplo, esta masa. Ya, lo llevo a la derecha. Allá, profe. ¿Qué está sucediendo entonces? Con el resorte. Se está estirando. El resorte se está estirando. Si lo llevo a la derecha, está presentando entonces, a partir de la posición de equilibrio, una deformación del resorte, que la voy a llamar amplitud positiva. A se conoce como la amplitud. La amplitud. Vamos a llamar como amplitud de oscilación. La amplitud. ¿Qué viene a ser la amplitud? Deformación máxima. ¿Ya? La amplitud, chicos, viene a ser la deformación máxima que presenta el resorte. A eso se conoce como amplitud. Deformación máxima. Puede ser que el resorte esté estirado o también de repente en lugar de estirar podemos comprimir al resorte. El bloque lo llevamos a la izquierda. Entonces estaríamos hablando de una amplitud negativa. Ya, una amplitud negativa. Si este bloque, por ejemplo, comprime al resorte. Ya, entonces puede encontrarse en su compresión máxima también. Por ejemplo, se ubica ahí en otro punto, ¿no? Allí. Entonces puede darse ese caso. Entonces, ahí está la compresión máxima. Pero todo se mide en función a la posición de equilibrio. Cuando una masa se encuentra en los extremos, vale decir, en el punto P o en el punto Q, son los extremos, la velocidad es cero. Velocidad es cero. Pero la aceleración
es máxima. Aceleración máxima. ¿Por qué es máxima la aceleración? Porque en los extremos el resorte tiene máxima deformación y por lo tanto máxima fuerza elástica. Y la fuerza es masa por aceleración. Si la fuerza es máxima, la aceleración es máxima. Pero profesor, ¿qué ocurre si, por ejemplo, desde el punto P soltamos este objeto? Soltamos en el punto P. Entonces el objeto va a empezar a moverse, por ejemplo, hacia la izquierda, a la izquierda, con una velocidad que cuando pasa por la posición de equilibrio, la velocidad es máxima. En cambio, la aceleración es cero. Cuando pasa por la posición de equilibrio, esto es lo que se presenta. ¿Ya? La aceleración es cero, pero la velocidad viene a ser máxima. En un sistema como el que vemos aquí, es un sistema pues oscilatorio, ya es un sistema oscilatorio, armónico, simple, donde bueno, tenemos un sistema masa-resorte. Vamos a graficar únicamente aquí el movimiento oscilatorio del móvil, ¿ya? Suponiendo entonces que yo tengo vamos a hacerlo más pequeñito aquí, el bloque, por ejemplo, que va a oscilar a partir de la posición de equilibrio, suponiendo aquí posición de equilibrio, posición de equilibrio, y soltamos en un extremo esta masa. Comienza a viajar a la izquierda, va a pasar por la posición de equilibrio, comprime al resorte y comprime, por ejemplo, al máximo. Al máximo. Entonces, cuando está viajando hacia la izquierda, tienes el movimiento y finalmente llega a la compresión máxima. Mira, ve. A partir de la amplitud. Si se tiene una amplitud positiva, también se tiene una amplitud negativa. ¿Ya? Entonces, este bloque va a la izquierda, y ahora regresa. Vamos a aprovechar ahí nada más el gráfico. A ver. Ahora, desde esa posición, va a retornar otra vez al punto inicial. Y vuelve otra vez a la posición inicial. ¿Qué está sucediendo con esta masa? ¿Qué está sucediendo con este bloque? Está viajando en un ida y vuelta. Ida y vuelta. Ya, en un ida y vuelta, mira, voy a ponerte aquí. En un ida y vuelta. Ida y vuelta. ¿Qué es lo que dio esta masa? Una oscilación. Se conoce como oscilación. El ida y vuelta viene a ser una oscilación. Eso es lo que ha dado este móvil, ¿eh? El ida y vuelta. Una oscilación. Si es el ida nomás, sería media oscilación. Puede dar un cuarto de oscilación, 3/4 de oscilación. Además,
el tiempo, voy a ponerte aquí, el tiempo que tarda en dar una oscilación se conoce como periodo. El tiempo que tarda en dar una oscilación se conoce como periodo. Periodo. Si da un ida y vuelta, o sea, una oscilación en 2 segundos, el periodo es 2 segundos. Una oscilación en 4 segundos, el periodo es 4 segundos. Así sucesivamente. Entonces, esa es la relación con el tiempo en el movimiento oscilatorio. ¿Qué más tenemos que entender? ¿Qué más tenemos que saber respecto al más, al movimiento armónico simple? A ver, vamos a poner en la siguiente diapositiva. Ya, yo tengo aquí el gráfico que me va a servir de apoyo. Ya. Y allí vamos a colocar la posición de equilibrio. Ya, la posición de equilibrio. Muy bien. Entonces, por ejemplo, este móvil, necesitamos calcular precisamente el periodo. Ya te dije que el periodo viene a ser el tiempo de una oscilación. ¿Cómo calculamos entonces el periodo? Sabemos que el resorte tiene una constante de elasticidad, el bloque tiene una masa m, entonces el periodo se calcula de esta forma. 2 veces pi multiplicado por la raíz de maca. ¿Cómo, profe? La raíz de maca. Raíz de masa entre la constante de elasticidad. Se mide en segundos. Así calculas el periodo, ¿eh? La frecuencia, profe. La frecuencia. Esto es una frecuencia llamada frecuencia de oscilación, ¿eh? No es una frecuencia angular. Esta frecuencia de oscilación, la frecuencia de oscilación, es la inversa del periodo. No te olvides. Se mide en hertz. ¿Ya? Se mide en hertz. Listo. ¿Qué otro elemento más vamos a encontrar aquí? La frecuencia angular. Vamos a tener a la frecuencia angular. Ya, a ver, frecuencia angular. ¿Cómo calculo, profe? Mira, frecuencia angular va a ser igual gamma. Listo. Constante de elasticidad dividido entre la masa. Gamma. Se mide en radianes por segundo. Esta es la frecuencia angular. Tienes 3 elementos más la amplitud, ¿no? Son 4 del movimiento armónico simple. Muy bien, profe. Ya, ¿qué más tienes que conocer? A ver, tenemos que tener en cuenta la velocidad máxima. La velocidad máxima del móvil.
Cuando hablamos de la velocidad máxima, te había dicho que la velocidad máxima es cuando está en el punto de equilibrio. La velocidad máxima cuando el móvil está pasando por la posición de equilibrio. Velocidad máxima. Se calcula como la frecuencia angular multiplicado por la amplitud. Frecuencia angular por la amplitud. Ojo, que esta frecuencia angular, a ver, vamos a poner aquí una nota, una observación aquí, que la frecuencia angular también se puede calcular con 2 veces pi. 2pi entre periodo. ¿Ya? 2pi entre periodo. De esa manera también se puede calcular la frecuencia angular. Ya, ahí está. Tenemos entonces velocidad máxima. ¿Algo más, profe? Sí. Aceleración máxima. Otra ecuación más. Aceleración máxima. Máxima. Esta aceleración máxima viene a ser la frecuencia angular al cuadrado multiplicado por la amplitud. ¿Ya? Por la amplitud. Ecuación de la posición para un movimiento armónico simple. De la posición. X igual amplitud seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Esta es la ecuación para la posición. Pero también tenemos otra ecuación, ¿eh? Ecuación de la velocidad. Ecuación de la velocidad. La velocidad es igual amplitud, frecuencia angular, coseno, frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Así calculamos la ecuación de la velocidad. Velocidad en una posición X. La velocidad en una posición X. Frecuencia angular, raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Tienes entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ecuaciones y una de IAPA.
9 ecuaciones que vamos a utilizar en el movimiento armónico simple. Así que comencemos. Profesor, Sí, en lo de la frecuencia angular con las dos fórmulas, ¿las dos aplican la misma? sí, lo mismo. Depende de O hay, los datos. o hay Claro, casos igual, de... iguales. Puede ser que en uno de ellos me den el periodo, entonces utilizo la segunda. Puede ser que en otro de repente me dan solamente la constante de elasticidad y la masa, entonces utilizo la primera. Entonces, eso es versátil, ¿no? Se adapta a los datos que se tienen. Vamos a ver, ya, mira, vamos a ver en el siguiente planteamiento. Mira, pregunta número 1. Se tiene un resorte cuya constante de elasticidad es 100 newtons por unidad de metro. 100 newtons por unidad de metro. Constante de elasticidad. De ella dice que pende una masa de 490 gramos. Determine el periodo y la frecuencia de oscilación del sistema. A ver. El periodo y la frecuencia de oscilación del sistema cuando el resorte se le estira 10 centímetros. A ver, vamos con la solución. De las ecuaciones que hemos formulado, ¿cuántas voy a utilizar? ¿O cuál de ellas en tal caso? Vamos a tener aquí 2 de ellas. A ver, regreso por un momento. Y tengo entonces aquí dos pi raíz de maca. Y listo. Periodo 2 pi raíz de maca. ¿Cuánto es la masa? 490 gramos, pero esa masa tienes que llevarlo a kilogramos. 0,49. Dividido entre la masa, perdón, entre la constante de elasticidad, 100. 100. Esto ya es matemáticas. Raíz cuadrada de 0,49, 0,7. Raíz cuadrada de 100, 10. Entonces voy a tener aquí 2 veces pi multiplicado por 0,7 dividido entre 10. Pero el enunciado me dice pi considera como 22 séptimos. ¿Cuánto será el periodo? Pues? Y además me piden hallar la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo. Esto ya es matemáticas. ¿Y cuánto me sale? ¿O cuál sería la alternativa en tal caso?
Bueno, como eso corresponde ya a la parte matemática, eso te lo dejo a ti. ¿Ya? Listo, ya lo resuelves eso. ¿Listo? Imagino que en un papelito, en una hojita sacado y te sale la alternativa de 0,44 y 2,27. Pregunta número 2. Determina la frecuencia angular de un resorte que oscila cuando pende de él una masa de 4 kilogramos. A ver. La frecuencia angular, W. Y la frecuencia angular, por eso les decía, ¿ve? Depende de los datos. Aquí me conviene utilizar gamma. ¿Por qué? Porque me dan la constante K y me están dando la masa. Si me darían el periodo, utilizaría 2π entre periodo. Entonces aquí tengo constante de elasticidad 144 entre 4. 144 entre 4, 36. Ya, yo no sé cuánto sale, pues raíz de 36. Ustedes son más tromes en eso. Radianes por segundo, ¿ve? 6 radiales, ¿no? Obvio, ¿no? Pregunta número 3. ¿A qué distancia del punto de equilibrio se encuentra un bloque de 2 kilogramos a los 0,25 segundos, sabiendo que la frecuencia angular del sistema es de pi radianes por segundo? Además, la elongación máxima es de 60 centímetros. No existe rozamiento allá, entonces aquí estamos hablando de un movimiento armónico simple. Ya, a ver, entonces, la ecuación de movimiento viene a ser amplitud seno de la frecuencia angular por el tiempo. Más el ángulo de desfase. Me dice, ¿a qué distancia del punto de equilibrio se encuentra un bloque de 2 kilogramos al cabo del tiempo de 0,25? Entonces, si ha iniciado su movimiento, esta elongación viene a ser 0. ¿Ya? Entonces, la ecuación del movimiento sería amplitud seno de la frecuencia angular multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Tengo entonces por aquí la frecuencia angular. La frecuencia angular me dice el enunciado que viene a ser pi radianes por segundo. Pero este periodo lo puedo reemplazar en la ecuación. X igual amplitud seno de pi por tiempo. Pero
Recuerda que la amplitud, el enunciado me dice, la elongación máxima. Elongación es la deformación. O sea, la deformación máxima, ¿cuánto es? 60 centímetros. 60 centímetros. El tiempo me dice que es 0,25 segundos. 0,25 equivale a un cuarto de segundo. $60 seno de pi por un cuarto, pi cuartos, pues, ¿no? X igual 60. ¿A cuánto equivale a pi cuartos? 45 grados. 45. Volviendo, no sé, pues cuánto sería. Estudio matemáticas, trigonometría, seno de 45, raíz de 2 sobre 2, o si no, 1 entre raíz de 2. ¿No es cierto? De hecho, aquí vamos a leer un aproximado, ¿eh? El que más se aproxima. Me sale 42,4, el que más se aproxima es 42 centímetros. Profesor, disculpe. Sí. La representación phi, ¿a qué representa y por qué cero? ¿Me lo puede volver a repetir, por favor? ¿Cuál? ¿La representación pi? Phi, el de arriba, el que puso cero. ¿A qué hace referencia y por qué cero? ¿Me puede repetir? Es el ángulo de desfase. Quiere decir que está desfasado la función 0 grados. O sea, phi representa el desfase. Es cuando se inicia el movimiento. Cuando se inicia el movimiento, el tiempo inicial viene a ser 0. Entonces, cuando el tiempo inicial es 0, el ángulo de desfase viene a ser 0. Por ejemplo, a ver, yo tengo por aquí una masa que se encuentra, por ejemplo, en la posición de equilibrio. Ya hemos visto que en la posición de equilibrio, la deformación del resorte es 0. ¿Ya? Esta masa está aquí en la posición de equilibrio. Si esta masa, por ejemplo, la llevamos a la derecha o a la izquierda, es lo que se está formando. Voy a hacer de aquí lo siguiente. Ya, más o menos así. Cuando la masa está en la posición de equilibrio, una partícula se encontrará en la periferia de esta circunferencia, asociada a ella. Si esta masa poco a poco se mueve, por ejemplo, a la derecha, mira, se va moviendo a la derecha, su correspondiente proyección, una esferita estaría en ese punto. Si esta masa llega, por ejemplo, al extremo, su proyección estaría en uno de los cuadrantes.
Quiere decir entonces para que cada punto de su trayectoria, ahí tenemos su respectiva proyección o una sombra que estaría generando. En esta circunferencia, tú tienes el centro de giro y para esta masa oscilante, tienes la amplitud, en la cual, en la circunferencia, el radio viene a ser la amplitud, ¿de acuerdo? El radio viene a ser la amplitud de la oscilación. Esta esferita que está girando lo hace con movimiento circular uniforme. Por eso es que en el MCU, la velocidad angular viene a ser ángulo entre el tiempo. Pero el ángulo viene a ser velocidad angular por el tiempo. ¿De acuerdo? Suponiendo que esta masa entonces se encuentre a partir de la posición de equilibrio, por ejemplo, aquí. A una distancia X de la posición de equilibrio. En la circunferencia tienes X. 90 grados. Mire el ángulo que está barriendo. El ángulo. X, ¿a qué es igual? En ese triángulo. Amplitud, seno de teta. Eso viene a ser X. X igual amplitud. Pero teta, ¿qué es igual? WT. Qué bonito. Ahí tienes la ecuación. La que justamente estoy especificando ahí. Pero ¿por qué el ángulo de desfase, profesor, vale 0? Porque mira, pues. ¿Dónde está el ángulo de desfase? Aquí no hay ángulo. Porque estoy midiendo el movimiento a partir de la posición de equilibrio. Allí estoy iniciando el movimiento. Pero imagínate que el movimiento se dé del extremo. Por ejemplo, el movimiento se va a dar desde el punto M. Lo estiras la masa o el resorte y a partir de M lo sueltas. Entonces, mira, voy a hacerlo aquí con color verde. A partir de la posición de equilibrio hasta el punto extremo, ahí voy a formarte un ángulo. Allí tendrías el ángulo phi. Si desde el punto M soltamos el bloque, desde allí se comienza a contar. Entonces, ¿cómo sería mi ecuación? X igual a la amplitud seno de la frecuencia angular por el tiempo, más el ángulo de desfase. En este caso, este ángulo de desfase, como está en el extremo, sería pi medios. Pero aquí estoy iniciando el movimiento desde el punto de equilibrio, porque no me dice que está en el extremo, ¿eh? Entonces, por eso estoy utilizando solamente la primera ecuación. A seno de WT. Más adelante me parece que hay un ejercicio donde ya se está iniciando el movimiento desde el extremo de pi medios. Eso lo vamos a analizar con detalle. Es por esa razón que existe esta ecuación, ¿ve? Ok, profesor, gracias. Muy bien. Pregunta número 4. Un cuerpo cuelga del extremo de un resorte y oscila verticalmente con un periodo de 2 segundos. Al aumentar la masa de un cuerpo. En 1 kilogramo el nuevo periodo es de 4 segundos. Determina el valor inicial de la masa. A ver. En español, por favor, profesor. ¿Qué dice? A ver. Periodo es de 2 segundos. Ya, bueno, ya hemos visto el periodo anteriormente. El periodo 2 segundos. ¿Y cómo se calcula el periodo? 2pi raíz de maca. ¿Está bien? Raíz de
Maca. Ese es el periodo. Pero me dice ahora, si aumentamos la masa en 1 kilogramo, ¿cuánto es el nuevo periodo? 4 segundos. Ya, ahora el periodo es 4 segundos. Va a ser 2pi raíz de maca. Pero ahora la masa se aumenta, dice, en 1 kilogramo. El resorte sigue siendo el mismo. ¿Cuánto viene a ser la masa? Podemos aquí estas dos expresiones igualarlas. Las igualamos por aquí. ¿Listo? Ahí está igualadito. Le sacamos mitad. 1, mitad, 2. 2pi, 2pi. Constante, constante. Ambos miembros le elevamos al cuadrado. Esto ya es matemáticas. 1/4. Me queda, profe, m entre m más 1. Vale, m. ¿Cuánto es m? ¿Cuántos kilogramos? Me dice, determina el valor inicial de la masa. Claro que sí, pues, valor. 1/3. 1/3 de kilogramo. Mira, ven. Por raíz de maca, determinamos la masa. Pregunta número 5. Si el sistema formado por un bloque de 3 kilogramos, a ver, un bloque de 3 kilogramos y un resorte de constante elástica K igual a 300 newtons por unidad de metro, se deja en libertad de movimiento siendo la amplitud 2 metros, determina el valor de la máxima velocidad que adquiere el bloque. No hay rozamiento. No hay rozamiento. A ver. La frecuencia angular raíz cuadrada de gamma igual 363. claro. ¿Y cuánto es? 100. ¿Y cuánto es la raíz? 10. 10, ¿sí o no? Listo. Me dice, determine la máxima velocidad. Ah, ya. La 20. velocidad máxima. Ajá, claro. Era la frecuencia angular por la amplitud, ¿sí o no? Y si aquí ya tienes 10. La amplitud en el enunciado está, ¿ven? 2 metros por 2 metros. Qué difícil se hace esto, ¿no? 20 metros por segundo. Qué tranca está esto. Está 20 metros por segundo. Tienes la velocidad máxima. Pregunta número 6. La elongación. La elongación de un movimiento armónico simple está dada por la siguiente ecuación.
Ahí está. Donde X está dado en metros y T segundos. Encuentre el módulo de la velocidad y aceleración máxima. Como les decía, aquí la ecuación o la situación también es representar el movimiento armónico simple a partir de la ecuación del movimiento. X igual. Tienes allí 10 seno de 4t más pi medios. X está en metros, ya bueno, eso está en metros. Pues. Y hace un momentito habíamos demostrado inclusive, ¿no? Que la ecuación del movimiento en el más venía a ser la amplitud, función trigonométrica seno, de la frecuencia angular multiplicado por el tiempo más el ángulo de desfase, phi. Aquí sí hay desfase, mira. ¿Y cuánto es el desfase? 90 grados, pi medios. Entonces, aquí podemos por igualación. Tenemos la amplitud vale 10. La frecuencia angular vale 4, profe. Y el desfase, pi medios. Entonces, ¿cuánto viene a ser la velocidad máxima? La velocidad máxima. Amplitud por la frecuencia angular. ¿Y cuánto es la aceleración máxima? La amplitud multiplicada por la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, ya tengo aquí la velocidad máxima. También la aceleración máxima. Hay que igualar datos. A ver cuánto tendría entonces aquí. 40 en el velocidad máxima, y el otro sería 105. ¿La ve? ¿Cuántos? Claro. El otro sería 160, ¿no? Claro. Tendrías 160. Vendría siendo la vena, profesor. Claro, pues. Sí tiene la amplitud aquí. Vale 10. La frecuencia angular vale 4. 10 por 4, qué difícil se hace esto. A ver, multiplicar 1 por 0, 0 por 2, ¿cuánto tienes? 40, ¿no? 40 metros por segundo. Amplitud 10. La frecuencia angular, ¿cuánto viene a ser? 4 elevado al cuadrado. Y tienes aquí 160, pues, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Ahí está, 40 y 160. Listo. Pasamos a la número 7. A ver. Una partícula describe un movimiento armónico simple, cuya velocidad está determinada por la expresión. Mira, aquí tengo la ecuación de la velocidad. 8 coseno de 4t más pi medios. Identifica verdadero o falso según las proposiciones. En el tiempo cero la partícula está en la posición de equilibrio. No sé. La amplitud del más es de 2 metros. No sé. El mínimo tiempo entre los instantes en que la magnitud de la aceleración es máxima y luego mínima es p cuartos segundos. No sé. Entonces vamos a saber ahora. Mira, a ver. Hagamos lo siguiente. De esta ecuación del movimiento tenemos velocidad igual 8
coseno 4t más pi medios. Ya, bacán. Hasta allí, todo ok. Pero la ecuación de la velocidad, también lo hemos hecho en la teoría hace un momento. La velocidad, ¿a qué es igual? Amplitud multiplicada por la frecuencia angular, por la función coseno, frecuencia angular por el tiempo, más el ángulo de desfase. Aquí hay desfase, güey. Ah, profesor, entonces voy a igualar aquí, cada uno. Ya, muy bien. W, que es la frecuencia angular, vale 4. El ángulo de desfase vale 2. Amplitud por W vale 8. Ya tienes entonces. Igualamos nada más cada uno de ellos. Y estaría encontrando entonces tanto la amplitud como la frecuencia angular. Ya. Entonces, a ver. Si la frecuencia angular W vale 4 radianes por segundo, entonces, ¿cuánto vale la amplitud? 2. 2. 2, pues. Fácil, ¿sí o no? Mira. Difícil es, profe, me dice. No, está pues. Estás tirando, mira. 2. 2 por 4, 8. Oh, inteligentes son los chicos. Entonces, mira, ya tienes esos datos. Con esto ya puedes ir validando la segunda proposición, pues la segunda proposición me dice, ¿la amplitud del más es 2 metros? Sí, pues la segunda es verdadera. Ya, ahí está, ahí está. Ahora me dice, mira, en el tiempo cero la partícula está en la posición de equilibrio. A ver, vamos a ver. Mira, tendría que determinar aquí la ecuación para X. Pero para ello, primero voy a hacer lo siguiente. Voy a llevarlo a la forma de ecuación de movimiento. ¿Y cuál es? X igual amplitud, esto hemos visto en 2 ejercicios anteriores, seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. A esta ecuación lo voy a llevar. ¿Ya? X es la posición. ¿Ah? Entonces, a ver. X va a ser igual entonces. ¿Cuánto es la amplitud? 2. Seno de, ¿cuánto es W? 4. 4t más el ángulo de desfase pi medios. Ya, bacán, pi medios. Ahí está. Entonces, mira lo que voy a hacer aquí. Voy a poner de otro colorcito. En el tiempo t igual a 0, como me dice la primera proposición, en el tiempo 0, ¿qué es lo que voy a tener? X igual a 2 multiplicado por seno de 4 multiplicado por el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto es? 0, ¿sí o no? Por 0, más pi medios. Pi medios. Ah, ya. Entonces, aquí me queda solamente X igual a 2 seno 4 por 0, 0. Seno de pi medios. Ah, ya, profe. ¿Y cuánto es pi medios en ángulos sexagesimales? A ver, ¿cuánto es pi medios? ¿Cuántos grados? 90. 90 grados. Muy bien. Ustedes son tromes. ¿Me pueden decir cuánto es seno de 90? 1. 1, por supuesto. Entonces, ¿cuánto sale X? 2 metros. 2 metros. ¿Qué me dice la primera proposición? En el tiempo cero, ¿la partícula está en la posición de equilibrio? No, mira, ¿dónde está la partícula? A 2 metros de la posición de equilibrio. Pero, ¿y eso cómo lo interpreto, profesor, en un gráfico? Ah, mira, ve. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo interpreto entonces que en el tiempo cero está a 2 metros? X vale 2 metros. Y 2 metros es la amplitud, profe, es más.
Ah, ya. Entonces mira lo que voy a hacer aquí. Tu profesor estrella va a hacer lo siguiente. Tengo el eje X, porque en el eje X se está dando el movimiento de este bloque, de esta masa, qué sé yo, ¿no? Lo que se tiene ahí. En el tiempo cero, muy bien. Vamos a empezar a ver aquí. Suponiendo que esta masa se encuentre por aquí, en el punto de equilibrio. Ya, en el punto de equilibrio. Ahí está. Me va a representar el punto de equilibrio. Allí el resorte no está deformado. Listo, pero ¿recuerdas que habíamos hecho una pequeña circunferencia anteriormente? Ya, eso lo voy a repetir ya. Así, un poquito más grande, a ver si me alcanza el espacio. Ya, más o menos así. Ya, listo. Entonces, esta circunferencia también tiene su centro. Y allí estaría. Hemos visto que el movimiento armónico simple está asociado a un movimiento circular uniforme, ¿no? Ya. Entonces, mira, ¿cómo interpreto este enunciado? Que esta partícula, este bloquecito, ha sido llevado a la derecha. A la derecha. Mira, se ha llevado a la derecha. Voy a ponerlo por allí. Allí se ha llevado este bloque a la derecha. Recuerda que en el eje X, aquí está 0, y si ha sido llevado a la derecha, tenemos la amplitud. La amplitud, de acuerdo al enunciado, me dice que vale 2 metros. 2 metros. Entonces, ¿cuál es la coordenada del eje X de ese punto? 2, pues, ¿sí o no? Y por eso me sale 2 abajo, ¿puede ver? Por eso es X vale 2. Ah, ya. Entonces, esta partícula, en el tiempo cero, se encuentra en ese punto. Ya, allí se encuentra. Entonces, allí es donde recién voy a soltar y este bloque empezar a ir a la izquierda, derecha, izquierda. Desde allí empieza su movimiento. Pero, profesor, arriba tenía una bolita. Había una bolita que sube y baja. Muy bien, arriba, mira. Vamos a poner así. ¿Ya? Hay una bolita. En la posición de equilibrio, la bolita estaba ahí abajito. Pero mientras el bloque lo desplazo a la derecha, mira qué ha pasado con esta bolita. A partir de la posición de equilibrio, barre un ángulo, ¿sí o no? Ahí está. ¿Y cuánto es ese ángulo? 90. 90 grados. ¿Y 90 grados cuánto equivalen radianes? Pi medios. ¿Y qué cosa es estos pi medios que te dije hace un momento? ¿Acaso no era el ángulo de desfase? Claro, porque a partir de allí empieza el movimiento. Aquí sí hay desfase, ¿ve? En el tiempo cero, ahí está la esferita. Por eso es que el ángulo de desfase, incluso en la ecuación original, me sale pi medios, ¿ve? Por esa razón. Ahora, un detalle importante. Esta bolita que está aquí es la proyección de la partícula que está oscilando. Siempre va a tener un movimiento antihorario a partir de la posición de equilibrio. Siempre antihorario. Entonces, la primera proposición me dice, en el tiempo cero, ¿la partícula está en la posición de equilibrio? No, no está en la posición de equilibrio. ¿Dónde está la partícula? En el extremo derecho. En el extremo derecho. En el tiempo cero está en el extremo derecho. A 2 metros del origen. A partir de ahí va a empezar su movimiento. Entonces, la primera proposición es recontra falsa. La tercera, te dice, la tercera. El mínimo tiempo entre los instantes en que la magnitud de la aceleración máxima y luego mínima es pi cuartos. Carambas, aquí nos están tratando de agarrar. En este ejercicio estamos viendo casi todo. Casi todo se está viendo aquí. Entonces, mira, voy a poner por aquí. A ver, X, tiempo cero, ya. Voy a copiarme nada más este gráfico, ya.
para poder explicarte un poquito. La tercera proposición, muy bien. Ya. Entonces, desde el punto, ya sé que la posición aquí es 2, del punto P inicia el movimiento. Esta masa. Soltamos el bloque y emplea un tiempo en llegar a la posición de equilibrio. Va por la posición de equilibrio y luego llega a comprimir el resorte al máximo en la izquierda, más o menos por allí. Entonces, emplea el mismo tiempo, tiempo T, tiempo T. Ahora el bloque regresa al punto P, emplea otro tiempo T y emplea otro tiempo T. Podría decirse entonces aquí que el periodo viene a ser 4 veces T. El periodo es el tiempo de ida y vuelta. El periodo es 4T. Voy a calcular a ver el periodo. Recuerda que el periodo podía calcular con la masa y la constante, pero aquí no tengo masa, no tengo la constante de elasticidad, pero tengo W. Y recuerda que W es igual a 2pi entre periodo. Entonces, el periodo es 2pi entre W. 2pi. ¿Cuánto es W? 4, ¿no? 4. ¿Cuánto tienes entonces aquí? Pi medios segundo. Mira, ese es el tiempo de ida y vuelta. Pi medios. Ojo que en la proposición está como P. Eso es pi, pi. Sino que en el texto, a veces en el Word o en la herramienta de textos, está como P. P en la fuente de letras, símbolo, sale es pi. Pi cuartos. Pero, profesor, si aquí tengo pi medios, me dice el mínimo tiempo en que la magnitud de la aceleración máxima y mínima es pi cuartos. A ver, ¿dónde se da la aceleración máxima? En los extremos. Aceleración máxima. ¿Y dónde se da la aceleración mínima? En la posición de equilibrio. Y la aceleración mínima es 0. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurre entre los puntos donde la aceleración es máxima y mínima? T. T. Si el periodo es 4T, T, ¿cuánto vale? Periodo entre 4. ¿Y cuánto es el periodo? Pi medios. Pi medios entre 4. ¿Y cuánto sería? Pi octavos. Recontra falso, porque ahí me dice pi cuartos. Pi octavos. En este solo ejercicio de aquí, validando estas proposiciones, mire, estamos abarcando varias cositas importantes aquí. Ahí está. Listo. Aquí tienes entonces, me parece, de todo el bloque de ejercicios. Este es una de las preguntas que es un poquito más no complicada, sino un poquito más laboriosa de resolver, ¿no? Pero no es difícil, ¿no? Hay que saber un poquito nada más los conceptos. Continuamos, jovencitos, a ver. Número 8. Pregunta número 8. A ver, bajamos un poquito las revoluciones, ya. Bajamos un poquito las revoluciones. Listo, vamos a disminuir un poquito la temperatura. Solución. A ver, número 8. En el extremo A de un resorte, está fácil, mira, ve. Listo, vamos a llevar por aquí. En el extremo A de un resorte se amarra un objeto
la masa es de 1 kilogramo y se suelta. Determina la frecuencia angular de las oscilaciones que se producen si el máximo estiramiento del resorte fue de 2 centímetros. A ver. Voy a colocar un bloque allí, a ver, en el punto A. Ya, un bloque voy a poner ahí. ¿Listo? Vamos a sombrear el bloquecito. Ya, listo, ahí está. ¿Qué tiene ese bloque? Peso, profe. Ya, si la masa es 1 kilogramo, voy a asumir que la gravedad sea 10. Peso sería 10 newtons, ¿no? Parece que aquí falta la aceleración de gravedad. Entonces, si tienes 10 newtons, dice que produce el máximo estiramiento de 2 centímetros, pero hacia arriba, ¿qué tendríamos hacia arriba? La fuerza elástica. La fuerza elástica. Entonces, la fuerza elástica es igual a 10 newtons. 10 newtons. Porque ya no se estira más, pues, ¿no? Y la fuerza elástica viene a ser la constante de elasticidad por la deformación. Y esto vale 10. Entonces, la constante de elasticidad por la deformación, dice, se deforma, el máximo estiramiento es 2 centímetros. Llévalo a metro. 2 por 10 a la menos 2. Igual a 10. ¿Está bien? K, 10 entre 2 por 10 a la menos 2. 500, profe. 500 newtons por unidad de metro. ¿Ya? Muy bien. 500 newtons por unidad de metro. Entonces, me pide determinar la frecuencia angular, W. Pero recuerda que la frecuencia angular era, ¿qué cosa? Gamma. Gamma. Muy bien. Gamma. Listo. Utilizo porque tengo la constante y tengo la masa, pues, ¿no? Si no, utilizaría 2pi entre periodo. Listo. Aquí tienes entonces gamma 500 entre la masa. La masa me dice que es 1 kilogramo. Y raíz cuadrada de 500 es lo mismo que escribir 5 por 100, ¿sí o no? Profesor, te estás burlando, creo, de nosotros. Raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 100. Profe, no te pases. La frecuencia angular me está pidiendo. Raíz de 100, 10. Raíz cuadrada de 5. Radianes por segundo. Ajá. Aquí está la frecuencia angular. Listo. 10 raíz cuadrada de 5 radianes por segundo. Mira que esta es la frecuencia angular. Fácil. Como un estudiante me dijo en un momento, profe, este nivel está, esto es guerra, ¿sí o no? Es como, resuelve este ejercicio como armando vasitos, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Listo, nivel esto es guerra. Nivel Peppa Pig. Muy bien. Pregunta número 9. Pregunta número 9. Tus preguntas en tu examen de admisión, así que tú vas a ver, va a ser básico, pues. Tampoco va a ser nivel NASA, no te asustes. Solución. Solución. El periodo de un oscilador o de un sistema masa-resorte que oscila horizontalmente es de 2 segundos. Si en el instante de tiempo t igual a 0 se encontraba en x igual a 10 metros, con una velocidad nula, aquí hay algo muy importante que tienes que reconocer. Miren, jovencitos. Si me dice aquí, voy a subrayar esta parte, 10 metros con una velocidad nula, ¿dónde la velocidad es nula? En los extremos. Entonces, en x igual a 10, se encuentra en un extremo y ya más o menos te vas imaginando cuánto viene a ser el ángulo de desfase. Voy a graficarlo aquí. Voy a graficar.
Tengo el eje X. A ver, pero vamos a hacer primero la circunferencia y a partir de ello vamos a remitirnos a ver al movimiento. A ver, antes que nada, mira que dice en el enunciado. El periodo. Yo tengo como dato ya el periodo. ¿Cuánto es el periodo? 2 segundos. 2 segundos. Si este móvil, o esta masa, por ejemplo, inicia pues de un extremo, ¿no? A la izquierda, y luego a la derecha, dio una oscilación. Una oscilación. ¿En qué tiempo? En 2 segundos, porque eso es el periodo. Ya, muy bien. Otro ya. Ida y vuelta. Otra oscilación. Otros 2 segundos. Mire el enunciado. Dice la posición en 4,25 segundos. Hasta allí van 4 segundos. Me falta 0,25 segundos. Entonces, el móvil otra vez vuelve a regresar, pero ya no hace todo, ¿no? Aquí solamente hará una partecita nada más de la oscilación, 0,25 segundos. Y 0,25 segundos es un cuarto de segundo. Y ahí están pues los 4,25 segundos. Entonces, nos vamos a basar aquí en esta parte última. En esta nubecita que estoy encerrando aquí. Porque el otro está dando en tiempos completos. Ya. Muy bien. A ver, un poquito más grande ya. Allí vamos a dejar. Muy bien, mira la circunferencia que nos sirve como referencia, el eje X, el eje Y, y tenemos el eje X de movimiento. El eje X, 0. En el tiempo, 0 se encontraba en X igual a 10, o sea, en la amplitud. En la amplitud. Ya, mira, ve. Allí se encuentra la masa. En el tiempo 0. En el tiempo 0 está allí. Quiere decir su correspondiente proyección, la esferita, estará en ese punto. Mira que aquí tienes un ángulo de desfase. ¿Por qué? Porque allí está la masa en un tiempo 0. A partir de ahí vamos a soltar esa masa, pues, ¿no? Entonces, pi medios. Ese es el ángulo de desfase. Profesor, ¿Sí? ¿el ángulo de desfase siempre termina siendo 90 grados? No siempre. No siempre. En este caso sí, porque así te dice, pues, ¿no? Pero, ¿qué tal si la masa no está en el extremo? Yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tal la masita la ponemos aquí en la posición Q, por ejemplo? Si ahí está la masa, ¿cuánto sería su proyección? Estaría en este punto. Entonces, allí, mira, el ángulo de desfase no es 90. Entonces, depende de cómo te está dando el enunciado. ¿Ya? Depende. Muy bien, vamos a quitar esta parte. Ya, listo. Entonces, este problema sí te dice, bueno, que está en el extremo. Pero hay casos en los cuales no, ¿ah? No. Entonces, aquí tienes pi medios. Ya, profe, muy bien. Ese es el desfase. Ahora, comienza el movimiento y tienen que transcurrir 0,25 segundos, porque es como si estuviera iniciándose recién el movimiento, pues. Entonces, allí tienes la amplitud. La amplitud vale 10 metros. Así me dice. Entonces, el radio de la circunferencia es 10 metros. Cuando esta masa móvil comienza a desplazarse, o sea, soltamos en ese punto y comienza a desplazarse a la izquierda. Soltamos
Comienza a moverse. Mira su respectiva proyección, ¿dónde va a estar? A ver, su respectiva proyección, mira, a ver. Le voy a poner una bolita ahí. Mira, ¿dónde está su proyección? Y esta masa sigue desplazándose. Se sigue desplazando, por ejemplo, no sé, de repente por aquí. Ahí está. Y su proyección también por aquí. Para la bolita. Ya, y la bolita se encuentra en una posición allí. Allí vamos a colocar. Ya, mira la bolita. Entonces, suponiendo, como dice el enunciado, transcurre aquí un tiempo. Ya, transcurre un tiempo. Y a mí lo que me interesa es ese tiempo de 0,25 segundos. El tiempo es un cuarto de segundo. En cuarto segundo está aquí. Entonces la bolita, arriba, la bolita, mire el desplazamiento que tiene. También en el tiempo de un cuarto de segundo. Ya, en ese mismo tiempo, claro, pues, si son, su proyección nada más está ahí. Entonces, en ese cuarto de segundo. Mira lo que ha ocurrido entonces con el ángulo que está barriendo. Vamos a calcular un ángulo teta. En ese tiempo, ¿qué ángulo está recorriendo el móvil? Tienes aquí la amplitud, que es el radio, ¿no? 10 metros. Ya, la amplitud es el radio 10 metros. Ya. Entonces, en un cuarto de segundo, yo voy a sacar aquí, pues, a la izquierda lo voy a hacer, mira. Si la velocidad o frecuencia angular viene a ser 2pi entre periodo, entonces la velocidad angular va a ser igual a 2pi periodo. ¿Cuánto es el periodo? 2 segundos, mira. 2. Entonces la velocidad angular viene a ser pi. Pero la velocidad angular también viene a ser, o frecuencia angular, ángulo entre tiempo. Entonces, el ángulo va a ser igual a pi por el tiempo y multiplicado por el tiempo t. ¿Cuánto es el tiempo t? Un cuarto de segundo, o sea, pi cuartos radianes. Y pi cuartos, chicos, en grados hexagesimales, ¿a cuánto equivale? Pi cuartos. 45 grados, pues. Ya, entonces mira, me voy arriba, mira. Ese ángulo teta, ¿cuánto vale? 45 grados. 45 grados. Ese es el ángulo teta. Muy bien, profesor. Y tienes un triángulo rectángulo de 90 y 45. Lo voy a sombrear sin que te molestes. A ver, antes que se me escape la pintura por aquí, ya vamos a cerrar. Muy bien, ahí está. En ese triangulito, ¿qué color hacemos? Ya se me acabaron los colores ya. Ya mira, aquí de azulito lo voy a hacer, mira. Este ángulo de desfase pi medios, ya sé que es pi medios. ¿Cuánto viene a ser la longitud
de este cateto que estoy sombreando de color azul. X, ¿a qué es igual? 10. Claro, es como si tú trabajaras 10 coseno de 45, ¿sí o no? 10 raíz de 2 entre 2. Saco la mitad, mitad. 5 raíz de 2. Y ese segmento que está de color azul, lo voy a llevar aquí abajo, pues. Abajito lo voy a llevar, míralo. 5 raíz de 2 metros. Allí se encuentra, mi respuesta es la alternativa B. Allí se encuentra entonces. Esa es la posición cuando transcurren 4,25 segundos. Esa es la posición en el eje X. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Puedo decir que siempre la posición de equilibrio, la posición va a ser 0? Claro, siempre. Siempre se mide a partir de la posición de equilibrio en forma antihoraria. O sea, la esferita tiene que partir, a ver, yo te voy a dibujar aquí esa esferita un poquito más grande ahí, desde el punto A. Y siempre va en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque la masa, esta esferita que está de color negrito, o mejor dicho, el bloquecito que está de negrito allí va a estar en condiciones naturales, eso es su posición de equilibrio, pues. Eso es su posición de equilibrio. Entonces, en el movimiento armónico simple siempre se mide en sentido antihorario. ¿Ya? En sentido antihorario. Pero, y profesor, si el bloque lo comprimo, el resorte lo comprimo, de repente puede darse la pregunta, profesor, este bloque en lugar de estirar, yo lo voy a comprimir. El resorte. Entonces el bloque estaría en el extremo izquierdo. Ya, en el extremo izquierdo, en el punto, por ejemplo, R. Ya, está en el extremo izquierdo, profesor. Su proyección arriba, la bolita estaría allí, en el extremo izquierdo, ya, ahí está la bolita. Su proyección. Soltamos y la bolita, profesor, va a viajar en forma horaria. No. Si este bloque se dirige, soltamos el resorte y esta masa, por ejemplo, comienza a moverse, pero a la derecha. Su proyección, ¿cómo va a ser? Proyección va a estar así, siempre en sentido antihorario. Y si yo llevo hasta ese extremo, ahí está buena la pregunta, mi estimado estudiante, mira, y si yo lo he llevado a la izquierda, ¿cuánto sería el ángulo de desfase? Mira, ahí está bacán, ¿eh? ¿Cuánto sería el desfase? Voy a formar el ángulo, ¿eh? Mira, ya no tengo colores ya aquí, ya, el color verde voy a hacer, mira, el ángulo de desfase sería todo esto, ¿eh? Ahí voy a marcar un poquito más. Voy a hacer un poquito más ancho mi línea, ¿ya? A ver, ya. Un poquito más grueso, a ver. Mira, ahí está, mira. Mira, ¿cuánto sería mi ángulo de desfase? 270 grados, mira. Pero siempre estoy midiendo a partir de la posición de equilibrio del punto A. Pues allí tendrías tu desfase. Pregunta número 10. Ya. Una pesa de 100 newtons está sujeta al extremo de un resorte y efectúa un movimiento armónico simple, realizando 100 oscilaciones en 50 segundos. 100 oscilaciones. Calcule el nuevo periodo del movimiento si se agrega otra pesa de 69 newtons al extremo del resorte. Ya, muy bien. A ver, pesa de 100 newtons sujeto al extremo de un resorte. 100 oscilaciones en 50 segundos.
una oscilación. ¿En qué tiempo lo hará? 0,5 o puedo decir medio segundo, ¿no? El tiempo que tarda en dar una oscilación se conoce como periodo. Ahí tienes el periodo. Ahora, este periodo de medio segundo es igual a 2 veces pi multiplicado por ¿cuánto era? Maca. Raíz de maca, ¿sí o no? Ya. Masa entre la constante de elasticidad. Pero la masa, a ver, la pregunta es la siguiente. El enunciado te dice, si el peso es de 100 newtons, bueno, en este caso, como estamos en el Centro de Estudios Preuniversitarios, para la Universidad del Centro, estamos trabajando, bueno, trabajan con gravedad 10. Entonces, la pesa es de 100 newtons. ¿Cuánto sería la masa? 10 kilogramos, ¿sí o no? Ya, ese es el periodo. Ahora me dice, calcule el nuevo periodo. Ah, ya voy a calcular entonces un nuevo periodo. Calcule el nuevo periodo. Voy a poner aquí de color rojito, PT', es el nuevo periodo. Ya. 2pi. Raíz de maca otra vez. Mucha maca, mucha maca. A ver. Ya. Raíz de maca. Pero ahora me dice, si se agrega otra pesa de 69 newtons al extremo del resorte. Ya, si el peso es de 69 newtons, la masa sería 6,9. 6,9 más los 10, 16,9 dividido entre la constante de elasticidad. Mírame. Entonces, eso ya habíamos visto, creo que un ejercicio anterior. Voy a hacer lo siguiente. Lo voy a dividir ambas expresiones miembro a miembro, que sería la operación matemática más sencilla, ¿no? Para no estar reemplazando. Ahí lo dividimos miembro a miembro. Entonces, se van. 2pi, 2pi. K y K. Extremos y medios. Hacemos el sanguchito aquí, ¿no? En el primer miembro y en el segundo miembro. Entonces, voy a tener aquí 1 entre 2 t' va a ser igual a la raíz cuadrada, y esto es lo que me va a quedar. La raíz cuadrada, haciendo extremos y medios, 10, 16,9. Al numerador y al denominador dentro de la raíz lo multiplico por 10. Por 10 arriba, por 10 abajo sería 169. Ah, profe, vivo, estás haciéndole un artificio. 2 veces t' igual. Raíz de 100, 10. Raíz de 169, 13. Ya, ¿cuánto sería aproximadamente el periodo? ¿13 entre 20, no? 0,65 segundos. Allí lo tienes. Pregunta 11. Al suspender un bloque del extremo de un resorte, se encuentra que este se estira 10 centímetros. ¿Eh? Al hacer oscilar libre y horizontalmente a este sistema masa-resorte, se observa que pasa por su posición de equilibrio con una rapidez de 0,2 metros por segundo. Determina la amplitud en centímetros. Determine la amplitud
en centímetros de la oscilación. A ver, dijo el ciego. Si me dice el enunciado que pasa por la posición de equilibrio con rapidez de 0,2, quiere decir que la rapidez máxima es pues 0,2. Si esa es la rapidez que pasa por la posición de equilibrio. Ahora, al resorte se está estirando 10 centímetros. ¿Cuánto viene a ser? A ver, la amplitud de la oscilación. Nosotros sabemos pues que si este bloque resorte que tiene una masa, tienes el peso hacia arriba, tienes la fuerza elástica, K por X. Entonces, K por X igual a 10 multiplicado por la masa. K entre la masa va a ser igual a 10 entre X. Gamma va a ser igual a 10 entre la deformación. Dice que está estirado, ¿cuánto? 10 centímetros. Y 10 centímetros es 0,1. Entonces, gamma, 10 entre 0,1 es 100. Voy a sacarle raíz cuadrada a ambos. Y raíz cuadrada de gamma viene a ser frecuencia angular. Igual a 10 radianes por segundo. Vuelvo en mi ecuación de la velocidad máxima. Sabemos que la velocidad máxima viene a ser la amplitud multiplicado por la frecuencia angular. Entonces, 0,2 es la amplitud multiplicado por la frecuencia angular. ¿Cuánto es? 10. 10. Claro. Entonces, yo tengo aquí la amplitud. La amplitud me va a salir, ojo, me va a salir en metros. Sería 0,02 metros. Pero si tú lo expresas en centímetros, sería 2 centímetros. 2 centímetros. Esa es la amplitud de la oscilación. Pregunta 12. Resortes de constantes de elasticidad K1 igual a 100, K2 300 están sujetos a las caras opuestas de un bloque de masa M apoyado sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Si el bloque se lleva a la posición X igual a 10i, centímetros debe ser, y se abandona, determine el periodo de las oscilaciones si realiza un movimiento armónico simple. Los resortes inicialmente están sin deformar. Ya, a ver.
Tenemos dos constantes de elasticidad, 100 y 300. Estos dos resortes, como estamos asociando dos resortes, vamos a tener una constante de elasticidad equivalente. Cuando son dos y están en esta forma, se hacen cada vez más rígidos. Se hace más duro, ¿no? 400 newtons por metro. Sumamos. Esa sería la constante equivalente. ¿Ya? Ahora, con este dato, ya podríamos determinar cuánto viene a ser el periodo de las oscilaciones. Por centímetro. A newtons por centímetro. Ya lo dejamos por centímetro, ¿no? Listo, centímetro, listo, muy bien. Entonces, ¿cuánto sería la frecuencia angular? Raíz de gamma. Tienes 400 entre la masa. $10 radianes por segundo. Esta es la frecuencia angular. 400 entre 4, 10 raíz cuadrada 10. 100 raíz cuadrada 10. Tenemos la frecuencia angular. Determina el periodo. ¿Recuerdas que para determinar el periodo tenías 2 veces pi entre periodo? El periodo sería 2 veces pi entre 10. Entonces, dos pi por 10 a la menos 1 segundos. Profe, Sí, el centímetro no lo tendría que pasar arriba para que esté en el sistema internacional. Y saldría 2 pi por 10 a la menos 2. pero si te dice que vas a llevar a la posición de 10 centímetros, X también está en centímetros. Ya se iría. Claro, pues. Pero si la posición, allí, si la posición estaría en metros, ahí sí tendrías que convertir K a metros, pues. Pero va a oscilar en centímetros también, pues. La oscilación también se está dando en centímetros. Ya, para eso nos dan el dato, ¿ve? 10 y centímetros. Porque muchas veces la constante de elasticidad nos da, por ejemplo, en centímetros y el movimiento se está dando en metros. O sea, la amplitud puede estar de repente en metros. Entonces, ahí sí tendríamos que convertir. Yo no puedo trabajar centímetros con uno y metros en el otro, pues, ¿no? Es más, mucho cuidado con esto. Cuando hablamos del periodo de oscilación, dicen, a ver, yo tengo un bloque, por ejemplo, que está oscilando en el eje vertical. Está oscilando arriba y abajo. El periodo se calcula con 2pi raíz de maca. ¿Y qué pasa? Si esta misma masa tiene el mismo constante de elasticidad, si esta misma masa lo llevas, por ejemplo, a un plano inclinado, la misma masa y el mismo resorte comienzan a oscilar a través de este plano inclinado. ¿Cómo calculo el periodo? ¿Sería lo mismo o diferente? El periodo va a ser el mismo. Si no depende del ángulo. No depende del ángulo. En forma horizontal viene a ser lo mismo, pero debemos manejar siempre las mismas unidades. En un movimiento armónico simple, la relación entre la velocidad máxima y velocidad en un instante dado es 2 segundos. O 2, me dice, 2. Me piden determinar la relación entre la elongación y la amplitud. Muy bien. Tú tienes aquí la velocidad máxima. Igual a la frecuencia angular multiplicado por la amplitud.
¿Ya? Ahora, la velocidad en un instante dado en una posición cualquiera, pues X. Y habíamos visto que existe una ecuación, frecuencia angular multiplicado por la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Esto habíamos visto. Hay una ecuación particular aquí. Entonces, la relación de estas dos velocidades me dice que viene a ser 2. Podríamos hacer esto. Frecuencia angular por amplitud. Esa es la frecuencia angular, raíz cuadrada, amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Esta relación es a 2. Así me dice. Simplificamos W. Bien. Elevamos al cuadrado ambos miembros para quitar la raíz. Sería amplitud al cuadrado entre amplitud al cuadrado menos x cuadrado igual a 4. Multiplicamos en aspa. 4 amplitud al cuadrado menos 4x al cuadrado. Entonces yo tengo aquí 4x cuadrado va a ser igual a 3 amplitud al cuadrado. Me dice la relación entre la elongación x al cuadrado entre amplitud al cuadrado va a ser de 3 a 4. Sacamos raíz cuadrada a ambos. X entre amplitud. Voy a tener raíz de 3 entre raíz de 4. Va a ser raíz de 3 entre 2. Entonces me piden determinar justamente aquí la relación entre la elongación. X es la elongación. Y A viene a ser la amplitud. La amplitud es la elongación máxima. La amplitud es la elongación máxima. Pero aquí hay una elongación solamente raíz cuadrada de 3. Raíz de 3 medios. Un movimiento armónico simple tiene 20 centímetros de amplitud. Determina la velocidad máxima del oscilador cuya masa es de 0,02 kilogramos si la constante de rigidez del resorte es 2 newtons por unidad de metro. A ver. Datos. Amplitud. $20 centímetros. 0,2 metros de amplitud. Determina la velocidad máxima. Tienes la masa 0,02. Y la constante de rigidez 2 newtons por unidad de metro. ¿Ya? Entonces, determina la velocidad máxima. A ver, velocidad máxima. Cuando yo determino aquí, mira, la frecuencia angular, raíz de gamma, ¿no es cierto? Listo. Raíz de gamma. Tienes 10.
Es más, aquí tienes en radianes por segundo. Ya. Ahora, la amplitud yo lo podría llevar a centímetros, o perdón, yo lo podría llevar a metros, pero en el enunciado, ¿qué me dice? Déjalo en centímetros nomás. ¿Para qué lo vas a convertir? Ya, déjalo en centímetros. Entonces ya tienes, por lo tanto, la velocidad máxima. La velocidad máxima. Hemos visto varias veces esto, ¿no? Y pasamos al último ejercicio que corresponde a la energía. A ver. Determina la energía cinética aproximadamente, me dice, de un oscilador armónico cuya masa es de 0,25. Que obedece a la ley X igual a 2 raíz cuadrada de 2 coseno de pi por t. Muy bien. X igual 2 raíz cuadrada de 2 coseno pi por t. En este caso, jóvenes, profesor, nosotros hemos hecho con X igual amplitud seno de frecuencia angular por tiempo. Y si es coseno, mira que los datos son los mismos. Es lo mismo. ¿Y qué me interesa? Me interesan los valores de la amplitud y la frecuencia angular. Lo único que cuando utilizamos función coseno, es que en algunos casos esta ecuación se utiliza cuando empieza el movimiento desde la parte extrema, desde el extremo, vamos a poner así. ¿Ya? Desde un extremo, muchas veces sucede esto. ¿Ya? Cuando parte desde un extremo. ¿Ya? Por alguna situación, por ejemplo, un resorte, pues bueno, de repente ya está estirado. Por ejemplo, colocamos un objeto a través de un resorte y lo suspendemos en el aire. En ese caso ya el resorte está estirado. Esto es un extremo. Entonces se utiliza, pero la más común viene a ser esta de aquí, con la función seno. Pero nos interesan los datos que presenta. Como por ejemplo, la amplitud 2 raíz de 2, la frecuencia angular que viene a ser igual a pi radianes. Entonces, ¿cuál es la energía cinética cuando el tiempo es 0,75? Tenemos que calcular en primer lugar cuánto viene a ser la velocidad en dicha posición. Y esa velocidad es la frecuencia angular raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Pero ¿de dónde voy a calcular esta posición? X. La amplitud la tengo. La frecuencia angular también. ¿De dónde calculo la posición? Mira, ¿ve? La posición va a ser igual 2 raíz de 2 coseno de pi por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 0,75. Y 0,75 segundos son 3/4 de segundo. ¿Listo? 3/4 de segundo. ¿De acuerdo? Entonces, coseno de 3/4 pi, ¿a cuánto equivale? X va a ser igual a 2 raíz de 2 coseno de ¿cuánto? Sería 135 grados, ¿no? 135 grados. Y 135 grados está en el segundo cuadrante, por lo tanto el coseno va a ser negativo. Entonces el móvil va a estar en la posición a la izquierda de la posición de equilibrio. ¿Listo? A la izquierda de la posición de equilibrio. Me dice, calcule aproximadamente ese valor. Esto es ya la parte matemática también. Vamos a tener aproximadamente menos 2. ¿Ya? Menos 2. Entonces, me imagino que aquí está en unidad del sistema internacional, menos 2 metros. Entonces, el móvil
se encuentra a la izquierda de la posición de equilibrio. Menos 2. Con este dato ya puedes tener la velocidad en X. Frecuencia angular. Pi raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado. 2 raíz de 2 al cuadrado. Menos X menos 2 al cuadrado, que se va a hacer positivo. Ya tienes la velocidad en X. Si ya tienes la velocidad en X, ya puedes calcular la energía cinética. 1/2 de la masa multiplicado por la velocidad en X al cuadrado. Pues. Ya, esta energía cinética. Y mira cuánto viene a ser la masa. ¿Qué te dice el enunciado? La masa es 0,25 kilogramos. Ya tienes entonces aquí la masa. Tienes la velocidad en X. Vamos a tener un aproximado, me dice aquí. Entonces, a ver cuánto tendrías como energía cinética. Practícate ahí, más o menos vas a tener un valor aproximado. ¿Ya? A ver cuánto te saldría más o menos este resultado. Me dice aproximadamente 0,499. 0,5 joules, utilizando el valor de pi 3,14 nada más. Muy bien, jóvenes estudiantes, este es el tema de esta semana, movimiento armónico simple. Ya, este es el más. Ya, este es el más. Entonces, estaríamos concluyendo con la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su respectiva atención. Ya reuniéndonos la siguiente sesión. ¿Ya? Listo, chicos. Que tengan un bonito día en lo que resta y hasta la próxima semanita. Cuídense. Hasta la próxima, profesor. Listo. Chao, chao, chicas, chicos. Cuídense. Bye, bye.